TV4. Continuamos con todos ustedes este programa especial que estamos desarrollando en torno a los 100 años de la Constitución en México y en Guanajuato, y que estamos transmitiendo desde aquí, desde la Sala de Cultura Regional del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Seguimos platicando tanto con el licenciado Cristian Cruz, que es el secretario general del Congreso de aquí del Estado de Guanajuato, como con la licenciada María Livia Gómez, que es la subsecretaria de Trabajo y Previsión Social. En este primer bloque estuvimos de alguna manera, estimados señores y señores, platicando de lo que es nuestra Constitución. En este segundo apartado quisiera seguir insistiendo en esta plática que nos permiten tener con todos ustedes y que nos puedan permitir ir aclarando algunas ideas en torno a nuestra Constitución, tanto la federal como la estatal. Usted comentaba, finalmente la Carta Magna es la que nos rige como nación. Tenemos también una Constitución estatal. Hay una frase que constantemente escuchamos todos los ciudadanos: Guanajuato, Estado libre y soberano. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, porque podemos, algunas malas ideas, ¿no? Pues somos soberanos, entonces pues la Carta es la que nos rige, pero nosotros nos atenemos a nuestra Constitución. ¿Qué podríamos platicar al respecto? Muy bien, muy interesante. Bueno, realmente es como un símil de sí soy guanajuatense, pero por ende soy mexicano. ¿Qué quiero dar a entender? La soberanía del Estado radica en varias cuestiones, pero en cuanto a la Constitución, que es la que la dota de la soberanía, o es la que regula esta soberanía, es que los guanajuatenses tenemos nuestra propia Constitución estatal, que es la que rige la conducta de todo guanajuatense. Pero también existe el Pacto Federal, donde Guanajuato es una de las entidades que juntos conformamos México. Entonces, la Constitución Federal, la Carta Magna, también nos rige a los guanajuatenses. Las constituciones no pueden encontrarse, sino al contrario, más bien que la Carta Magna, es decir, la Constitución Federal, sea la base, y de ahí se pudieran desprender algunos otros elementos que por cuestiones de carácter social, de necesidades de la propia geográfico, por cuestiones de la propia sociedad y de la exigencia de la misma, puedan tener algunas aristas o algunas variantes, pero no podemos contraponer la Constitución estatal con la federal. Y eso explica también por qué en cada estado, los que están circunvencinos a nosotros, Jalisco, Querétaro, Michoacán, tienen su propia Constitución. Y me imagino que en algunos, como usted bien dice, algunos puntos muy específicos, sí difiere de nuestra vida cotidiana o de nuestras necesidades que podemos tener nosotros como guanajuatenses. Y de ahí me permite preguntarles, ¿cuáles podrían ser entonces, a su manera de ver, de percibir este tema, los principales artículos? Usted hablaba que algunos son en materia de orden social, muy en su momento celebrados por lo avanzado que tenían. ¿A qué artículos estaríamos refiriéndonos en este caso? La Constitución Federal, y más o menos es el corte también de todas las constituciones estatales, de tener un apartado orgánico. Y aquí se refiere principalmente a la organización del país en 3 poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Les da sus facultades, sus límites para actuar, su poder para actuar. Y la otra parte le llaman dogmática, o es la filosofía social. En estos apartados, así podríamos tener como estructura todas las constituciones. Dos grandes bloques. Dos grandes bloques. Cómo se organiza un Estado-país y cuáles son los derechos básicos de los ciudadanos que habitamos ese Estado-país. En estos, parte filosófica o dogmática, es 3 artículos principalmente generados del movimiento social de 1917, que fueron los derechos laborales, en su artículo 123, que en esto ahorita me reservo porque justo a los 100 años este artículo 123 se reforma, está siendo reformado, no su ley secundaria, la Constitución. A 100 años, esa parte, nosotros que nos dedicamos a este ámbito del derecho social precisamente, es de reconocerse y es de enmarcarse. Es decir, se refiere que al artículo, en lo que es su cuerpo, es el que está siendo reformado, no sus adiciones, ni sus incisos, ni párrafos, ni nada. En su cuerpo está siendo reformado. Otro de los artículos de corte social es el 27,
que regulaba en aquel entonces una necesidad que ahorita ya empieza un poquito a difuminarse y quizás en algún momento, no lo sé, la necesidad social nos vaya pidiendo completamente modificar ese artículo, pero era el regular la distribución y la tenencia de la tierra, ¿sí? Y el otro era la educación, que también recientemente fue reformado, en donde hace obligatoria la educación básica, ya no nada más la primaria, sino también la secundaria y la media superior. Pues estos 3 artículos importantes en esa reforma o en esa constitución que data de 1917, pero también esa soberanía a que refiere el licenciado Cristian se ponderó más, se le dio más soberanía a los estados y también la creación o la relación de las organizaciones sociales, religiosas, con el Estado. Entonces, en aquel entonces esos fueron los artículos de corte social que vinieron a reforzar la actual Constitución. Disculpen más bien si constantemente hago ese enlace, esa relación de lo que concierne a la Constitución Federal con la estatal. ¿Usted podría también ayudarnos a compartir cuáles han sido esas reformas importantes que en los últimos años también se ha devengado, por ejemplo, para Guanajuato y que ha impactado también en aspecto social, político, etcétera? Sí, claro, bueno, dándole seguimiento al comentario de la licenciada Livia, precisamente lo que impacta en la Constitución Federal impacta en la Constitución Estatal. Entonces es por ahí también el tema del origen de las competencias, de ahora las julcas, los procesos, todo es un proceso evolutivo. Algo que valdría la pena es comentar que a través de las 105 reformas que ha tenido la Constitución Estatal, se va adheriendo y se va promoviendo la homologación con la federal, pero respetando esa soberanía estatal. En el estado de Guanajuato tenemos recientemente la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que es una de las reformas más trascendentes precisamente en el marco de los 100 años, donde las necesidades sociales son otras y la creación de estas nuevas instituciones también son diferentes. Es, por ejemplo, una de las más claras reformas que nuestros tiempos lo demandan y que se va generando. También, bueno, reconocer el tema de la evolución del artículo primero, el tema de los derechos humanos, donde se trata de hacer, no solamente en el marco legal, sino hacer conciencia y potencializar que todos somos iguales, que tenemos el derecho a las mismas oportunidades y tenemos también la obligación de respetar las mismas cuestiones que la propia norma no la marca. Sería incluso hasta valioso en algún otro momento de la charla, porque apenas todavía seguimos incipientes en este programa, poder rescatar en algunos momentos cómo ha impactado desde la realidad de Guanajuato iniciativas de ley que ha impactado a nivel federal. Sería valioso en otro momento, si me permite, lo seguimos platicando. Entonces, usted habla del artículo 3º constitucional, por ejemplo, en el tema de la educación. A veces, y lo seré a título personal, comentar, para nosotros como ciudadanos es a veces un poquito de repente complicado poder distinguir hasta dónde realmente impacta el efecto, o en este caso hacer viva una constitución. Sobre todo cuando hablamos en el tema de la educación. Parecía que todavía no comprendemos hasta dónde el alcance de tener una educación desde lo básico, desde preescolar, se haga obligatoria la secundaria y ahora hasta la preparatoria. ¿Eso qué puede implicar? Porque uno puede decir, bueno, pues entonces ya la prepa va a ser obligatoria, pues entonces, pues bueno, está bien. Pero implica un mar de actividades o de reestructuras, tan solo desde el Estado mismo, desde el gobierno mismo, para poder atender lo que la ley ya empieza a pedir o exigir. Okay. Esas exigencias o esa evolución en la parte de educación, ahora sí que estamos en un trayecto, en un momento de hacer vida esa exigencia social. Por un lado, el uso y la costumbre, ¿no? Anteriormente escucharemos a nuestros abuelitas o demás decir que nada más estudiaban hasta la primaria. ¿Y para qué estudiaban más? Con eso era suficiente. Sin embargo, la globalización, sin embargo, las tendencias, la revolución industrial, tecnológica que estamos teniendo, nos está exigiendo preparar educativamente más a cada ciudadano.
Entonces tendrá que prepararse tanto el Estado, desde el orden municipal, estatal y federal, para tener escuelas, para tener acceso a esos 3 rangos de educación, pero también la sociedad. ¿Sí? En algún momento, si el uso o la costumbre en la sociedad no cambia y yo sigo creando a mis hijos que nada más vayan a la primaria y con eso será suficiente, entonces como que no estamos teniendo congruencia con lo que exigimos de modernidad a un marco normativo, pero también como sociedad, ¿cómo me exijo yo para estar viviendo o cumpliendo con ese marco normativo, ¿no? Y si yo me atreviera a preguntar, licenciado Cristian, ¿cómo está la cultura cívica en torno al conocimiento de nuestra Constitución? ¿Es solamente un trabajo muy especializado, pues, del ramo de la abogacía, por ejemplo? ¿O en algunos momentos de nuestra educación cívica, usted qué considera? ¿Que es suficiente el conocimiento, la información que tenemos? ¿O quizás todavía siga siendo un tema pendiente para esa cultura, ¿cómo llamarle? Una cultura constitucionalista al alcance de todos? Sí, claro. No, bueno, yo creo que uno de los grandes retos es poder seguir con actividades de cultura, porque la cultura lo que te permite es conocer tus orígenes, saber cuáles son las vocaciones, cuál es el contexto de lo que te rodea, para poder tener la claridad de cuáles son tus beneficios, cuáles son tus obligaciones, a qué tienes derecho, cómo es que puedes acceder a los mecanismos de participación, cómo es que la Constitución te está regulando. Yo sí creo que, bueno, los esfuerzos siempre son buenos, los resultados siempre esperamos resultados más óptimos. Yo sí creo que tenemos que apostarle a seguir dándole mayor tema a la cultura legislativa, a poder dar la mayor difusión y generar una comunicación efectiva. Comunicación efectiva en el sentido no solamente de poder dar a conocer, sino de despertar el interés en la sociedad de que participe activamente y que viva, disfrute del marco normativo, en este caso de la Constitución, para que no solamente solicite, sino que exija lo que son sus derechos, y también como buen guanajuatense, como buen mexicano, podamos respetar lo que también tenemos el compromiso de seguir como una obligación para poder generar una mejor sociedad, un mejor Estado y consecuentemente un mejor país. Y si me permite, como digamos cierre de este bloque de charla, yo creo que a veces ese desconocimiento o de esa falta de cultura legislativa o constitucionalista en nuestra sociedad es la que nos permite usos no tan adecuados. De repente me voy por la libre. La Constitución es algo muy pesado, que nomás nos prohíbe, cuando alguien que se atreve a conocer un poco su Constitución le permite tener más elementos, hacer uso, como bien, uso de derechos. Entonces yo creo que hay elementos para seguir platicando de este tema. ¿Les parece? Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos y seguimos hablando de los 100 años de la Constitución en México y en Guanajuato. El odio